Listo, vamos a orar entonces para dar inicio a nuestro conversatorio para padres del día de hoy. ¿Quieres orar, mi amor? Por favor, dirígenos en una oración. Bueno, Señor, te damos muchísimas gracias por un tiempo como este, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, pidiendo como siempre la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, tu guía divina y sobrenatural. Amado Dios, yo te pido que de manera particular hables al corazón de cada papá en este momento, Señor, porque tú conoces, Señor, que cada familia es un mundo particular, Señor, pero yo te pido que tú sí puedes hablar al corazón de manera particular y conociendo los casos particulares, Señor, tú hables y tú ministres, Señor, y tú enseñes y guíes, Padre. Nos disponemos a escucharte, Señor, y a dejar que tu Espíritu Santo nos direccione en el nombre de Jesús como el Padre perfecto. Amén. 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 Entonces, permítanos compartir por aquí pantalla unas diapositivas que tenemos para que ese tiempo podamos aprovecharlo mejor, podamos estar tomando notas y bueno, atentos aquí a lo que veremos. El tema que hoy queremos tratar con ustedes, bueno, de antemano el pastor les ha dejado un saludo muy especial, los pastores, ellos hoy están en retiro de Restauración 2, por tal motivo no han podido acompañarnos en este conversatorio, pero les han dejado un saludo muy especial. Y nosotros queremos hoy tratar este tema muy interesante y que Dios colocaba en nuestro corazón para hablar en esta segunda entrega de estos tiempos de padres. Y lo hemos llamado tipos de paternidad y su influencia en la crianza y corrección de nuestros hijos. Cuando hablamos de la paternidad, uno quisiera como padre que le dijeran, bueno, esto es lo que usted tiene que hacer, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, que el tip uno, el tip dos, el tip tres, las 10 claves para ser padres súper exitosos y súper bien, etcétera. Y bueno, pueden haber ese tipo de enseñanza, ¿cierto? Pueden haber ese tipo de puntos, de claves para nuestra paternidad, pero la verdad es que si nosotros no nos evaluamos primero, y no somos como muy conscientes y sinceros en decir, bueno, estoy siendo así como papá, estos son mis errores, esos son mis aciertos, pero esas son las cosas que me he equivocado, pues de nada sirve poder implementar ciertos aspectos allí que podamos hacer si no cambiamos desde lo profundo la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos y la forma en que llevamos a cabo nuestra paternidad. Entonces, de aquí es de que queremos nosotros empezar. Primero mirar, bueno, ¿cuál es la forma en que hemos venido llevando cada uno nuestro estilo de paternidad? ¿Cómo eso ha influenciado o ha impactado la vida de nuestros hijos y cómo podemos tomar lo que está bien para hacerlo de la forma correcta? ¿Cierto, mi amor? No sé Claro si que quieras sí. añadir algo allí. No, es eso, es como poder eh, disponernos a adentrarnos en este tema con un corazón humilde, con un corazón sencillo, enseñable y atento a lo que yo oraba, y es que el Espíritu Santo nos hable de manera particular, porque como dice mi amor, pues qué maravilla, y como a veces uno escucha, qué maravilla que los hijos nacieran con un manual de instrucciones. eh, pero no pasa así, no sucede así. Y es porque cada familia tiene un entorno particular, es un mundo, es todo un mundo particular. Entonces, dependemos mucho de la guía del Espíritu Santo y que Él nos pueda enseñar cómo sus principios, que esos sí los podemos tener en la palabra de Dios como principios básicos y fundamentales, se pueden poner en práctica y en marcha en medio de nuestra familia, con la realidad de nuestra familia. Exactamente. Entonces, lo Y por primero, supuesto lo hablamos, lo hablamos desde el punto de vista de los principios que hay, pues que Dios mismo nos da. No nos mm, paramos aquí a decirles esto como los padres que ya lo tienen todo resuelto, los padres que ya somos cancheros, perfectos. No, estamos aprendiendo igualito que ustedes, y también nos... mm, eh,
nos parecen complejas muchas cosas, tenemos luchas, dificultades, claro que sí, todo eso. Pero por eso es que se hace necesario que nos podamos entregar en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe de manera personal y particular a cada familia. Exactamente. Entonces, lo primero que queremos nosotros recordar es lo siguiente. No ignores el poder de la influencia que tienes sobre tus hijos. A veces perdemos de vista que como papás tenemos una influencia muy poderosa para bendecir, pero también para maldecir a nuestros hijos. Y debemos nosotros ser conscientes del poder que Dios ha puesto en nuestras manos para dar identidad y destino a nuestros hijos, a los hijos que el Señor ha encomendado. A veces ignoramos esto, a veces pensamos que bueno, tal vez me he equivocado tanto, tal vez ya lo que se hizo así, qué mal le hacemos, pero no, tú tienes en tus manos la capacidad y el poder y la autoridad de Dios como papá de invertir, influenciar y hacer que la vida de tus hijos sea de acuerdo a lo que Dios quiere y para la gloria de Él. Permítanos leer para iniciar este tiempo el Salmo 127. El Salmo 127 y el Salmo 128 son los salmos que hablan mucho de la familia, de lo que Dios establece, de las bendiciones para la familia. Y nos gusta mucho el Salmo 127 porque en la segunda parte eh, nos da como una ilustración muy clara de lo que es la paternidad. Dice así el Salmo 127, espero que lo puedas estar buscando también junto con nosotros allí en tu Biblia, en casa. El Salmo 127 dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenzas cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y este salmo me parece súper especial porque primero dice, si no es Dios el que está ahí trabajando, pues es vano lo que nosotros podamos hacer. Como les decíamos ahorita, podemos decir, no, es que tenemos las super estrategias para ser los mejores padres del mundo, los libros, no, todo, pero si tú y yo no le damos el lugar a Dios de estar allí, edificando, guardando, cuidando, protegiendo y haciendo su obra en nuestras vidas y en la vida de los hijos, como dice allí el Salmo, será en vano o será una pérdida de tiempo, dice aquí. Será una pérdida de tiempo o no servirá para nada, porque será Dios el único que podrá dar un fundamento sólido a las cosas que hacemos. Se convierte en algo hasta inútil los esfuerzos que nosotros podamos hacer, porque tal vez no trascenderán si no es Dios el que está poniendo su mano allí para que esto se haga, sea más poderoso y se haga de una forma que trascienda y que transforme nuestra relación con nuestros hijos independiente de la edad que tengan. Pero el Salmo empieza hablando de, bueno, si no es Dios el que hace, etcétera, pero luego hace como un cambio a decir, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y piense en estas dos palabras que aquí la Nueva Traducción Viviente nos da. Dice, son un regalo y son una recompensa. Porque pareciera como contradictorias, ¿no? Ajá. Como que son un regalo, pero como que son una recompensa. Y esas dos palabras me hacen a mí pensar en lo que es la labor que hacemos. Los hijos de Dios son un regalo, y un regalo maravilloso, son un regalo del Señor. En otras versiones dice, son cosa de estima, ¿sí? Son preciosos, son un regalo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos los hijos que tenemos porque ha sido Dios el que ha decidido que así fuera. No tenemos los hijos de otros, cada uno tiene los hijos de cada uno porque Dios fue el que decidió que esos fueran nuestros hijos. Tus hijos son los que Dios quiso que tuvieras y han sido dados como un regalo de parte del Señor para que tú los disfrutes. Pero luego dice, son una recompensa de su parte porque también es nuestra responsabilidad lo que hacemos con ellos el tiempo que invertimos y las cosas que invertimos en ellos es que hará que más adelante se conviertan en una recompensa de acuerdo al trabajo que invirtamos, porque lo recibimos como un regalo, pero está en nuestras manos la responsabilidad
cuidar ese regalo, de invertir en ese regalo para que sea un regalo de bendición. Y luego dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Y esta es la labor de la paternidad, como un guerrero que tiene sus flechas. ¿Qué hace un guerrero con sus flechas? Tiene que, primero, en la antigüedad, el guerrero tenía que forjar sus propias flechas. Es decir, tenía que tallarlas, coger el hierro y calentarlo a una gran temperatura para luego martillar, para luego tener que forjar la flecha, luego pulirla, luego sacarle el brillo, sacarle el filo, todo, tenerla lista, recta, porque había un momento en que él tenía que llegar a lanzar esa flecha hacia un blanco. Si el momento previo de preparación de esa flecha no había sido bueno, si la flecha quedaba un poquito torcida, si la flecha no quedaba con la punta suficiente para penetrarlo o para, sí, enterrarse donde tenía que dar, si la flecha no estaba en perfectas condiciones, el guerrero sabía que esa flecha no iba a llegar a un blanco correcto, no iba a cumplir un propósito. Pero dice ahí, los hijos son como es, una flecha que Dios pone y que es bendito y bienaventurado aquel que llena su bolsa de eso, su canasta, es decir, su casa llena de sus hijos porque en esto hay bendición. Entonces nosotros somos como guerreros con unas flechas que hemos venido forjando porque en algún momento tendremos que lanzarlas al que den en el blanco y en el plan de Dios para sus vidas. Esa es la labor que tenemos, forjar nuestros hijos, pulirlos, prepararlos para la vida, tallarlos en lo que tallarlos, guiarlos, enseñarles, hablarles, porque habrá un momento en que la flecha se tendrá que apuntar y se tendrá que soltar para que den el blanco de lo que Dios ha preparado. Pero la promesa de la Biblia es que dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Y creo esto con total fe, que no pasaremos vergüenza en nuestra paternidad, no pasaremos vergüenza con nuestros hijos, porque hemos puesto a Dios el que nos ayuda, a Dios el que nos da y a Dios el que sustenta y hace que esto sea para bendición, ¿cierto? Entonces, no olvides, tienes influencia sobre tus hijos, una influencia grande. Eh, Siempre me gusta resaltar lo que Craig Hill dice en uno de sus libros acerca de la bendición paternal. Él dice que la diferencia entre bendición y maldición es solo una palabra o una persona. Bendición es Dios usando a una persona para traer identidad y destino a otra. Maldición es Satanás usando una persona para traer identidad y destino a otro. En nuestras manos está el ser instrumentos de parte de Dios para traer identidad y destino a nuestros hijos, bendecirles y darles una dirección clara. Esa es la influencia que está en nuestras manos. Y tienes que creerlo, tienes que aceptarlo y tienes que reconocerlo delante y decir, sí, voy a usar esa autoridad y esa influencia que tengo de parte de Dios para hacer que mis hijos den el blanco de la voluntad, hacer lo que esté en mis manos y que Dios se encargue de que sus vidas vayan a un buen puerto. ¿Cierto, mi amor? No sé si quieres agregar algo allí. Entonces, en este sentido, luego de recordar esto, queremos hacerle dos preguntas y estas dos preguntas son preguntas para reflexionar allí. ¿Qué características quisieras ver en tus hijos cuando ellos sean adultos? Si aún es el caso de que tus hijos estén pequeños o estén en la adolescencia, ¿qué característica quisieras tú ver en ellos? ¿Cuáles serán esas cosas que tú dices, no, yo quisiera que fueran esto, que temieran a Dios, que sirvan al Señor, que crean en Él, que hagan buenas cosas? ¿Cuáles son esas características? Cada uno tiene como unas características o algo especial que quisiera ver en sus hijos, ¿cierto? ¿Cuáles son las tuyas? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cree usted o crees que la manera en que los estás educando afectará en cómo serán ellos de adultos? Y aquí entonces, entonces nos ponemos a pensar más, no solamente en el aquí y en el ahora, sino también en el mañana, en el futuro. Empezar que lo que yo estoy haciendo hoy sí tendrá un impacto en lo que ellos harán mañana. La forma en como yo los estoy creando hoy y educando, sí que les afectará en la forma en que ellos enfrenten su vida de adultos. Claro que sí, pero también nos ayuda a poner como más en perspectiva el tema de la crianza y el tema de cómo estamos afectando sus vidas y cómo
y cómo poder priorizar los temas y los asuntos que son realmente más importantes y más relevantes. Imaginarlos en su futuro, imaginarlos de adultos, quizás algunos ya tienen sus hijos adultos, pero imaginarlos más allá, mucho más allá de donde están ahora, sí le ayuda a uno como a poder depurar, a poder clasificar y seleccionar aquellas cosas que realmente yo quiero que sean muy importantes, porque hay cosas, todas son importantes, pero hay cosas que son más importantes. Y pensar en el futuro, visionar en el futuro de ellos, nos ayuda a trabajar más fuertemente en las cosas que son más importantes y no desgastarnos tanto en las minucias que los padres estamos muy acostumbrados a eso, a desgastarnos con detalles cuando deberíamos poder estar utilizando esa energía en los asuntos más relevantes. Más relevantes. Entonces, luego de reflexionar un poco en estas dos preguntas, pues vamos a hablar de dos características muy importantes sobre las cuales debemos basar y desarrollar nuestra paternidad, y es el amor y la verdad. Nosotros estamos llamados a educar a nuestros hijos a través de una relación, no a través de unas reglas. Y eso espero que usted me lo entienda y no nos malinterprete. Pero estamos llamados a ejercer nuestra paternidad primero que todo a través de la relación que tenemos con ellos, no a través de las reglas y sí, como normas que les pongamos. Las reglas y las normas tienen que estar y van a estar, pero van a ser determinantes en la medida en que nosotros nos sepamos relacionar con nuestros hijos. Es lo que estamos diciendo. Hay cosas muy importantes. Las reglas son importantes, pero hay cosas que son más importantes. O sea, no podemos dejar una y la otra, pero hay cosas que son más importantes y si nosotros podemos visionar el futuro pensando en darle más energía a las cosas más importantes, no que no se le ponga atención a lo demás, sino darle más energía a lo más importante, en este caso la relación, vamos a poder quizás abarcar un mejor trabajo. Porque sí, porque toda regla sin relación lo que hace es que en nuestros hijos se produzca rebeldía. Si Una tú, resistencia. una resistencia a la autoridad, una resistencia a lo que se le demanda, porque nos está dando bajo ese concepto de la relación que podemos tener con ellos. De esta forma, pues dos claves súper importantes para que nosotros podamos relacionarnos con nuestros hijos son estas, el amor y la verdad. Amor y verdad. La Biblia en constantes ocasiones habla de estas. En el libro de Proverbios se habla mucho de esto, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Habla de que el amor y la verdad las atemos a nuestros cuellos. El amor y la verdad es la forma en como Dios mismo ha venido guiando nuestra vida. Dios nos ama, pero Dios también nos enseña su verdad y nos dice esto es lo que hay que hacer. Dios nos ama, Dios nos expresa y nos revela su gracia, pero Dios también nos dice, pero tú tienes que ser responsable, tienes que ser obediente, tienes que vivir de acuerdo a unos parámetros que serán de bendición. Pero en el equilibrio de estos dos aspectos es donde hallamos un punto sano y clave para relacionarnos con nuestros hijos y para ejercer nuestra paternidad de una forma correcta. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de la aceptación que deben recibir nuestros hijos de parte de nosotros. ¿Y cómo podemos definir aceptación? Aceptación es demostrar nuestro amor incondicional y apoyar siempre a nuestos hijos. Esa es la aceptación y es a través del amor que les hacemos a ellos entender que no importa lo que hagan, los vamos a amar. Lo triste es que a veces ese no es el mensaje que damos. El mensaje que damos es, si tú haces aquello, entonces ahí sí te amo. Si tú te portas bien, entonces ahí sí yo te amaré. Si tú haces las cosas que yo te digo, entonces ahí sí es que yo estaré feliz contigo, estaré contento, serás agradable porque harás las cosas que yo te mando. Entonces, ¿qué crea ese tipo de pensamiento en nuestros hijos? Pues mi papá me ama por lo que yo hago, no por lo que yo soy.
y es algo que puede quedarse allí en el corazón de ellos. La aceptación, Esto, por supuesto, no es algo que hagamos de manera intencional. Nosotros no nos levantamos a decir esto así, como lo está diciendo claro, mi amor. Pero por eso es que es tan importante y lo vamos a poder ver más adelante en el tema de la relación. Pues obviamente la comunicación es vital y como dentro de esa comunicación podamos estar seguros de que nuestros hijos están percibiendo lo que nosotros queremos generar en ellos. Eh, en muchas de los casos, en muchas situaciones, una cosa es la que decimos, una cosa es la que hacemos y otra muy diferente puede ser la que ellos perciban de nosotros. Entonces, ¿cómo el poder asegurarnos de que estén percibiendo lo que realmente hay en nuestro corazón hacia ellos es muy importante? sí. Entonces recuerda, aceptación es que tú demuestras amor incondicional y apoyo a tu hijo, a tus hijos. Que a ellos pueda quedarle claro que nosotros los vamos a amar en todo momento, que sin importar si aciertan o se equivocan, les vamos a amar. Y como te digo, eso suena aquí como fácil, pero a la hora de vivirlo es donde está el desafío. Tenemos que asegurarnos de que ellos constantemente reciban de nosotros esa aceptación, porque lo triste de esto es que si nosotros no les damos esa aceptación, esa aprobación, ellos van a buscarla en otro lado. Van a buscar, porque es una necesidad natural de todo ser humano sentirse aceptado y aprobado por sus padres. Cuando no lo recibimos de nuestros papás, andamos buscando esa aprobación, esa aceptación en otros. Esa es la base, y sobre esa base del amor y la aceptación es que se construye la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la responsabilidad, es hacer de ellos niños, jóvenes, responsables. ¿Y qué es la responsabilidad? Es dirigirlos y corregirlos, dirigir y corregir las acciones de nuestros hijos. Es eso, dirigirles, enseñarles, guiarles, pero también corregir lo que no está bien, las cosas en las que se equivocan. Como fundamento, ¿cuál? El amor, no la Ujú. ira, no el perfeccionismo, no es que tienen que ser así porque es que yo quiero que sean así, no, es bajo el amor. El amor es lo que me motiva a que ellos vivan de acuerdo a la verdad y a ser responsables sobre las acciones que ellos tienen, ¿vale? Entonces, sobre estas dos verdades, amor y verdad, o sobre estos dos aspectos, amor y verdad, aceptación y responsabilidad, es que nosotros construimos nuestra paternidad y ya vamos a ver cómo a través de estas dos podemos estar ejerciendo algunos estilos de paternidad que no son los correctos y cómo ver el estilo de paternidad que sí necesitamos ejercer. Aquí es importante que podamos ser sensibles a que generalmente lo que uno tiende de manera natural es a repetir su patrón de crianza, su mismo patrón de crianza, como lo criaron a uno. Y eso es lo que, si uno no pone empeño y trabajo en hacer generar un desarrollo de manera más intencional, entonces lo que hace es tender a repetir. Pero nosotros, Jesucristo vino para darnos libertad. La libertad quiere decir que ahora nosotros somos libres de poder desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas, cooperar con eso. Ya no somos esclavos de un pasado, ya no somos esclavos de un patrón de conducta negativo, sino que tenemos la libertad en Cristo para hacer las cosas diferentes. En Él todas las cosas son viejas, quedaron atrás y también pueden ser hechas nuevas. Entonces, bajo esa verdad, debemos ser muy humildes y poder decir, ok, sí, no se trata de que así me criaron y así tengo que criar, o es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, sino que podamos abrirnos y exponernos a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra y podamos comenzar de nuevo porque siempre se puede comenzar a hacer mejor. Entonces queremos mostrarles este gráfico, que es muy gráfico, muy diciente de 6 principios claves de nuestra paternidad. Esto está extraído de un libro de Josh McDowell y Dick Day, que se llama Cómo ser un héroe para tus hijos.
y ellos allí plantean esto como una forma de casa, cómo edificar una casa para la paternidad, casa de lo que estamos haciendo. Y plantean que la base de todo debe ser la aceptación, lo que veníamos hablando. La aceptación es el amor incondicional que desarrolla un sentido de seguridad y de valor propio a nuestros hijos. Es a través de la aceptación, de que ellos se sientan amados en todo tiempo, que ellos desarrollan ese sentido de ser personas seguras y además de que tienen un valor propio, una estima grande. El amor es la superestructura que sostiene todos los límites, todas las cosas que se hagan, la coraza protectora de la familia. Es a través del amor que se construye todo lo que hacemos. Fuera del amor, pues no vamos a lograrlo. Entonces es a través del amor que empezamos a darle la certeza a ellos de la aceptación. Son aceptados y amados incondicionalmente. Luego viene el aprecio. ¿Y el aprecio qué? Es que necesitamos elogiarlos sinceramente porque esto desarrolla en nuestros hijos ese sentido de valor, que podamos darles a ellos elogios sinceros y elogios no solamente cuando las cosas fueron bien, sí, tendemos a elogiarlos porque le fue bien en la tarea antes, oh, no, es que eres muy inteligente porque hiciste bien la tarea o porque nos dieron el boletín de calificaciones y le fue súper bien, no, sí, ahí los elogiamos, pero los elogios no tienen que estar siempre determinados porque algo pase. ¿Sí? No tienen que ellos ganárselos, sino que parten desde el corazón nuestro de papá de afirmarles a ellos en su corazón lo importante y lo valiosos que son. Debería ser parte de como de un estilo de vida, más que algo nos lo proporcione. Por el otro lado también, pues en nuestra rutina y en nuestro caos a veces diario que vivimos en medio de la crianza, lo que más nos cuesta es poder fijarnos en eso porque todo el tiempo estamos como en modo corrección y en modo enseñanza y en modo entiende. Entonces, lo que pasa al final del día y en el balance general del final del día es que insistimos más en los puntos negativos, por supuesto que queremos corregir, pero resulta que insistimos tanto en ello que No olvidamos olvidamos. el aprecio y el elogio de la alabanza de las cosas que sinceramente y genuinamente valoramos de ellos. Sí, entonces que tengamos nosotros la, la convicción y la intencionalidad de elogiarlos, decirles cosas que les hagan sentir bien. Obviamente, pues uno entiende que una cosa es hablarle, elogiar a un niño pequeño, a un niño ya grande y diferente a un adolescente. Pero de acuerdo a su etapa de vida, elógielo. Tal vez para un niño adolescente ya no va a ser, ay, currucucú, meloncito divino, no, pero van a ser otros elogios, van a ser otras palabras en las cuales tú tienes que decirlas porque esto va a dar vida y va a dar un sentido de valor. Ellos van a sentir el valor, mi papá me valora, y ese sentido de valor se va quedando allí en sus corazones. Es algo que ellos van a querer sostener. Una mentira que se ha creado en el ambiente de la paternidad y la crianza es que, por lo menos, mi abuela, yo siempre la escuché a ella decir, santo alabado, santo acabado. Esas cosas no se dicen, a nadie se le dice lo bueno porque ya lo deja de hacer. Pero quizás nosotros seguimos hoy todavía viviendo bajo ese tipo de mitos y y realmente nosotros podemos ver a Dios también en su palabra, como nos afirma. Y podemos ver un Dios que afirma, que bendice, que exalta. No somos ahí el gusano, no. Eh, Nuestro Dios sí se encarga de, como Padre bueno y perfecto, también afirmarnos. Entonces, aceptación, aprecio son la base del amor en esa casa que edificamos de paternidad. Luego vienen dos columnas muy importantes y es el afecto y la disponibilidad. El afecto son las palabras y las acciones de cariño que hacen que sus hijos se sientan amados. Esas palabras y acciones de cariño hacen que sus hijos se sientan amados. Entonces, como a través de detalles, de cosas, les hacemos sentir amados. Creo que la gran mayoría aquí ha escuchado hablar de los lenguajes del amor, hay ciertas formas en que nos sentimos amados o cada uno trate de identificar de qué forma se siente amado su hijo. Sí. Algunos son
por tiempos especiales que tengamos con ellos, otros son a través de detalles, otros son a través de las palabras, otros a través de las cosas que podamos hacer con ellos y ayudarles. Hay diferentes formas en que nuestros hijos se sienten amados. Identifique cuáles son las formas en que su hijo se siente amado y empiece a hacer cosas, no solo las palabras, sino acciones de cariño que les hagan a ellos sentir o tener la certeza de que son amados por nosotros. Recuerda que es algo que debemos trabajar en mirar si realmente están percibiendo lo que nosotros queremos que perciban, porque la percepción a veces se distorsiona. Y uno, por supuesto, yo creo que ninguno de ustedes aquí, ninguno de nosotros, no amamos a nuestros hijos. Decimos, uy, no, yo no amo a mi. No, uno siempre lo ama, pero a veces le cuesta poder expresar eso y asegurarse, muy importante, asegurarse de que ellos estén percibiendo ese mensaje. Eso es el afecto, pero también muy importante, la disponibilidad. Y es darle tiempo a sus hijos, desarrollan ellos un sentido de importancia. No solamente dígale que son importantes, no solamente dele detalles que le hagan sentir importantes, sino dedíqueles tiempo o dediquémosles tiempo. Debemos estar disponibles. Aquí en este libro que les mencionaba, ellos definen de una forma muy interesante esto porque ellos dicen ahí en un capítulo, el amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. Es la forma de deletrear el amor. El amor se expresa a través del tiempo que dedicamos y a nuestros hijos sí hay que dedicarles tiempo. Tenemos que dedicarles tiempo porque eso va a desarrollar en ellos ese sentido de importancia. Son importantes porque mi papá me dedica tiempo. Son importantes porque mi papá está pendiente de mí o me dedica espacios especiales. Todo eso es la base del amor. Pero no solamente es la base del amor, sino que sobre el amor construimos ¿qué? La verdad Perdón, y la responsabilidad. sí, ahí en el aspecto del tiempo, a veces también, o sea, esto por supuesto es todo un trabajo, eso requiere esfuerzo y energía, esfuerzo y energía. Por lo tanto, el tiempo no es menor. A veces pensamos que eh, mm, estar en la misma casa es dedicarles tiempo. Y uno se cree como esa mentira de, o sí, yo no trabajo porque yo estoy con ellos, yo estoy con mis hijos, pero realmente estamos con ellos. Esa es la pregunta, porque uno puede tenerlos al lado, pero no estar compartiendo de verdad tiempo de calidad con ellos. Y el tiempo requiere que tengamos una buena actitud y una exclusividad. Podemos estar con ellos, llevarlos al parque, pero nosotros en el celular, entonces estamos desconectados. Y uno pasa y dice, bueno, pasé tiempo con mis hijos, pero realmente no fue tan así. Y con la mejor actitud, ¿no? Porque uno a veces es como se deja ganar del cansancio y de, bueno, o de todos los pendientes que tiene por hacer y le deja saber o le envía un mensaje de que de verdad estar con ellos requiere mucho sacrificio y es tedioso y es súper agotador y pues ellos están recibiendo ese mensaje de que pueden ser el estorbo o que son una carga. Comencemos a dedicarle tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad, porque eso les hace desarrollar a ellos un sentido de importancia. Sobre esa base del amor, la base y las columnas que hemos hablado es que construimos la verdad, es decir, la responsabilidad, los límites, las reglas, lo que necesitamos enseñarles, lo construimos sobre el amor, no al contrario, porque si no la casa estaría al revés. ¿Sí? Y eso es lo que tal vez muchos de nosotros nos hemos equivocado, es poner la casa al revés. Primero las reglas, primero lo que tienen que hacer, primero la responsabilidad, y ahí sí hacerles sentir que son amados, pero eso es tener una casa patas arriba. Entonces, sobre esa base del amor es que construimos la verdad y la responsabilidad. Y lo hacemos a través de primero el rendir cuentas. Y rendir cuentas cuando los hijos rinden cuentas, ellos desarrollan un sentido de autodisciplina y autocontrol. ¿Y eso qué quiere decir? Que necesitamos enseñarle a nuestros hijos a hablar de las situaciones que viven, a preguntarles cómo están, qué ha pasado, de lo que estén haciendo, cómo van,
que aprendan a tener un sentido de que siempre en nuestra vida vamos a tener que rendir cuentas. Ellos rinden cuentas en su colegio, si están pequeños, a través de sus evaluaciones o a través de lo que les demanden, si están en la universidad, a través de todas las cosas que hacen, si ya están grandes a través de un trabajo, rinden cuentas con su desempeño. Entonces, si desde pequeño les enseñamos a que esto es parte de la vida, rendir cuentas, desarrollan un sentido de autodisciplina, autocontrol. No tienen que esperar a que otro les esté diciendo qué hacer, sino que saben qué es lo que tienen que hacer. Les esté viendo. No tienen que esperar a que otro les esté supervisando lo que tienen que hacer, sino que responsablemente lo hacen. Estamos desarrollando en ellos un sentido de responsabilidad. Para eso pues toca poner reglas, ahí sí. Pero mira, mira en el nivel en el que está, cuando vienen las reglas, cuando ya he podido desarrollar toda una relación. Toda una relación de amor sobre eso, las reglas. Y finalmente, el techo es la autoridad. La autoridad es la cobertura que damos sobre ellos, que se pone sobre todo lo que hemos invertido. Y la autoridad debe ser administrada con amor, porque nunca en la Biblia se nos demanda a nosotros como padres que seamos autoritarios, sino que ejerzamos nuestra autoridad. Y esa autoridad es administrada con amor y provee los límites para que los hijos tomen las decisiones correctas y desarrollen un sentido de decisión propia en ellos. Necesitamos desarrollar autoridad y esa autoridad, el mejor ejemplo es el ejemplo de Dios mismo, una autoridad basada en el amor, una autoridad que provee límites claros, pero no una autoridad que se impone, sino una autoridad que es a través de Se la inspira. influencia, se inspira a través de la forma en que nos relacionamos con ellos. Cualquiera de nosotros que tenga que decir, ¿por qué es que yo aquí soy la autoridad? Eso está queriendo decir que ya hace rato perdimos la autoridad. Si nosotros como papá tenemos que decir, es que es así porque es que yo soy su papá y yo lo digo, pues ya estamos perdiendo la autoridad o ya la hemos perdido. Porque la autoridad no se tiene que imponer o se tiene que proclamar, sino la autoridad se inspira a través de nuestros actos y a través de nuestras relaciones. A veces yo he escuchado papás que dicen, no, es que mi hijo tiene que obedecerme porque la Biblia dice que si me aman, guarde mis mandamientos, dice la Biblia, entonces mi hijo tiene que obedecerme. Y tiene toda la razón, es cierto, los hijos tienen que obedecernos por amor. Pero cuando yo pienso en ese versículo en que Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos, tengo que pensar en que primero Jesús hizo algo para ganarse el amor nuestro, para que al amarlo nosotros pudiéramos obedecerle tranquilamente. Eso quiere decir que nosotros como papás primero tenemos que ganarnos el amor de nuestros hijos, desarrollar el amor para ahí sí poner las reglas, los límites, las responsabilidades sobre las cuales ellos puedan caminar y obedecer. Y así estaremos desarrollando, por un lado, una relación sana con nuestros hijos, pero estaremos invirtiendo en ellos, en que construyan su vida de tal forma que sean adultos maduros, que cuando grandes pues son hombres y mujeres responsables y que viven en bendición. Es el modelo de Dios. Es el modelo que hemos establecido, tal cual. Entonces, con base en todo esto, permítanos ir a esto y vamos a ver cuáles son los estilos de paternidad que podemos encontrar con base en lo que hemos estado hablando. Y básicamente hay 4 estilos de paternidad o 4 tipos de paternidad. Si entendemos que desarrollamos nuestra paternidad sobre la importancia de la aceptación, pero también la importancia de la responsabilidad, encontramos 4 formas en que ejercemos nuestra paternidad. Y vamos a empezar por la primera, las que están aquí, la paternidad permisiva, que algunos pueden llamarla una paternidad pobre. ¿Por qué? Porque en la paternidad permisiva, ¿qué es lo que encontramos? En la paternidad permisiva estamos encontrando que hay mucha aceptación, hay mucho amor, hay mucho elogios, hay mucho, sí, muy bien, pero baja responsabilidad. Es decir, que la paternidad permisiva se caracteriza por la poca corrección. ¿Qué significa esto? Que existe poca intención por parte de los padres de ejercer autoridad y dirección sobre las acciones de sus hijos. Puede ser que el padre en algunos casos intente corregir, pero se da pronto por vencido si no logra tener éxito y permite que la desobediencia
continúe. Eso es un estilo de paternidad. Aquellos padres que, ay, no, no, este más en pataleta, ay, haga, papito, tenga, vaya, haga, porque es que ya no, ay, no, este va a ir a pelear, no, 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 vaya, sí, haga lo que quiera. Y entonces termina siendo una paternidad que sí ama o elogia a sus hijos, les muestra aceptación, aprobación, todo esto, pero lastimosamente en el tema de la corrección o de la disciplina se queda corto y hace que sus hijos crezcan, pues viendo un padre permisivo. A veces, bueno, se nos dificulta un poco determinar en qué eje estamos, pero también por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces, un fruto de esto en nuestros hijos, cuando hay una paternidad permisiva, es que son groseros y caprichosos. Cuando son groseros y caprichosos, entonces debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo estoy ejerciendo mi paternidad? ¿Será que he venido estando muy laxo, muy permisivo? Porque este es como a manera general, por supuesto, hay excepciones, no estamos clasificando estrictamente, pero la tendencia natural es que cuando hay permisividad, los hijos son groseros y caprichosos. Entonces, pues ahí estaremos evaluando cómo estamos llevando nuestra paternidad. Muchas veces un padre se vuelve permisivo porque el otro es muy estricto, es decir, el papá es muy estricto, entonces la mamá, como para compensar un poquito la cosa, se vuelve permisiva. O lo contrario, la mamá es muy exigente, el papá dice, no, pues yo, bien la yo soy y me vuelvo permisivo. Ujú. Bueno, pues igual está haciendo un daño a sus hijos a través de esa permisividad. Los hijos de padres permisivos pueden llegar a pensar cosas como, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Finalmente no voy a decir nada, nada, no voy a decir nada, puedo hacer lo que Se quiera. cree eso, sí. Se piensa eso. O por el mismo hecho de que no hay límites claros, pueden pensar que no les importa, pueden pensar no le importa a mi papá lo suficiente como para hacerme obedecer. No soy tan importante porque, pues finalmente me hace lo que quiera, no soy tan importante. Y eso es muy interesante porque uno pensaría que el hijo va a pensar, no, mi papá me hace lo que yo quiera, eso es porque Eso es que me me ama ama muchísimo. muchísimo, pero no, adolecen eso. Sienten que en el fondo, pues no son tan importantes porque ni siquiera merecen el tiempo de una atención así. Si usted de pronto pensará, ¿será eso cierto? Yo he hablado con jóvenes que me han dicho esto. Me han dicho, no, mi papá no me pone límites, deja que yo haga lo que quiera y siento que eso no le importa porque él no está pendiente de mí en ese sentido. Eso pasa. Y tienden a pensar que si realmente fuera importante, si realmente es importante cómo me comporto, pues no se les olvidaría lo que me dicen que haga. Entonces, aquí esa es esa paternidad que hay que evitar. Un ejemplo en la Biblia de un padre permisivo, no hay. El sacerdote Elí con sus hijos en el libro de Samuel. Este hombre era el sacerdote y sus hijos eran sacerdotes también, pero sus hijos hacían y deshacían y es tan terrible el pecado de estos hombres que robaban las ofrendas del pueblo, se acostaban con prostitutas en el templo de Dios y este padre, sabiendo eso, nunca les corrigió, nunca les dijo nada, nunca les puso un estorbo, nunca les Los dijo estorbo. arrepiéntanse, nada. Y fue un padre permisivo que después Dios eh, condenó esa pasividad de él. Primera Samuel 3:13 dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó, no los corrigió, no los confrontó. Entonces, tremendo. Esa es la paternidad permisiva que debemos evitar. Segundo tipo de paternidad. Tenemos aquí la paternidad negligente, que es una forma de paternidad mala. ¿Y cuál es la paternidad negligente? La paternidad negligente es aquel que tiene baja responsabilidad y baja aceptación. Aquellos padres que se caracterizan por su ausencia. Esa es. No solamente ausencia físicamente, puede que estén ahí con sus hijos, pero son ausentes totalmente de todo lo que tienen que ver con sus hijos. Son padres que pasan muy poco tiempo con los hijos o en algunos casos, pues aquellos que han abandonado a sus hijos. Cuando el padre y la madre no están presentes, no pueden brindar a su hijo aceptación ni tampoco formar la responsabilidad en él.
Eso no significa obviamente que no los amen, pueden que los amen, pero pueden estar muy ocupados por trabajo, justificando, no, hijo, no puedo estar contigo porque tengo que trabajar, porque tengo que traer la provisión, etcétera, pero está creando un vacío en sus hijos al no dar la aceptación y la responsabilidad que ellos necesitan. Eh, el hijo obviamente no va a percibir ni el amor ni la corrección, porque pues el papá no está presente y difícilmente lo ve. Entonces, ese tipo de paternidad se llama así negligente porque es una paternidad ausente, en donde los hijos pues sienten que no son importantes porque su papá no está ni para corregirle, ni para amarles, ni les dedica tiempo. Piensan que lo que ellos desean, piensan, anhelan, no es importante. Y finalmente crean ellos un sentimiento de ¿para qué me interesan los demás si nadie se interesa por mí? Así es, entonces como frutos podemos ver en este tipo de paternidad unos hijos con baja autoestima, como dice mi amor, o sea, realmente no creen que son importantes para nadie, entonces tienen baja autoestima, son inseguros y generalmente no tienen rendimiento en su escuela, en su colegio, en su universidad, porque pues por supuesto no se creen con el nivel suficiente para poder eh, responder con todo. Ejemplo bíblico de esa paternidad es Lot. Lot, cuando estaba ya en Sodoma, eh, dice la Biblia que llegaron unos ángeles o unos hombres de Dios a este pueblo, él los recibe en su casa, pero esta gente era tan perversa en esta ciudad que querían sacar a estos hombres de la casa de Lot para abusar de ellos, para aprovecharse de estos hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de Lot? Lot sacó a sus hijas y dijo, mire, más bien tengan a mis hijas y dejen a estos hombres quietos, dice la Biblia, Génesis 19:8 dice, tengo dos hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Eh, Lot abandonó a sus hijas, las abandonó, las dejó a la suerte de lo que pudiera hacerle una turba eh, allí desenfrenada. Es un ejemplo de cuántos de nosotros podemos estar dejando nuestros hijos a la merced de lo que estén viniendo a sus vidas para atacar su corazón y nosotros ausentes, lejos de ellos, sin dedicarles el tiempo, sin dedicarles el espacio para que se sientan amados, también para poner límites y están a la merced de cualquier cosa que quiera venir a atentar contra su corazón. Pues hay que tener cuidado también en ese sentido. También volvemos a lo mismo. Eh, es bueno preguntarse, ¿puede mi hijo estar percibiendo un abandono de mi parte? Porque uno no dice, no, yo tengo abandonado a mis hijos, no, pero sí, quizás ellos estén sintiendo así. Entonces, es muy importante revisar de nuevo el tema de la comunicación y cómo ellos están percibiendo el mensaje que nosotros estamos dando. Así es. Entonces, paternidad permisiva, paternidad negligente, y ahora vamos a ver la más fuerte y la más complicada de todas que aquí tenemos nosotros con esto del peor estilo de paternidad es este, una paternidad controladora, porque la paternidad controladora es aquella que exige mucho, pero da poco. Exige mucho, mucha responsabilidad, muchas reglas hay que hacer, usted tiene que ser perfecto, usted tiene que hacer esto, pero poco de aceptación, poco de amor, poco de preocuparse por el bienestar emocional, por ir más allá de lo que ellos hagan, por preocuparse en el ser y más que en el hacer. Esa es la paternidad controladora. La paternidad controladora se caracteriza, por un lado, por sobrecorregir, de estar corrigiendo y sobrecorrigiendo a los hijos en todo momento, por menospreciarlos y criticarlos, pero también la paternidad controladora es la sobreprotección. Cuando sobreprotegemos a nuestros hijos, estamos de algún modo anulando en ellos también la seguridad para enfrentar la vida. Los padres controladores, pues, como les decíamos ahorita, alta responsabilidad y poca Mucha aceptación. exigencia y nada de afecto. Entonces, ¿qué incluye una paternidad controladora? Es corregir en forma dura e inflexible. Implacable, muy súper estricto. Cuando hay mucha exigencia, ser súper estrictos y corregirlos de tal forma que los interrumpimos, los ridiculizamos, los ignoramos o los hacemos sentir mal, los atacamos, los criticamos constantemente.
tal vez trayendo condenación constante sobre la vida de ellos, sobre sus errores, sobre sus debilidades, sobre lo que hicieron mal. Y, y pues esto que crean en un hijo. Papá solo me quiere, haga esto. Y eso crea una distancia entre el corazón de nuestros hijos y nosotros. A veces que puede ser que ese control no sea tan explícito, no sea así, es que criticar y todo esto, pero hay algunas formas más sutiles de ejercer el control y es, por ejemplo, la ira silenciosa, la ley del hielo, no te hablo, te equivocaste, durante 3 días no te digo nada. Ya pasa así en casas, el hijo se equivoca, hace algo mal y durante 3 días, hasta una semana, el papá Ignorar, no le dirige la palabra y lo ignora completamente. Eso es una forma de ejercer control, de eh, manipular. porque intimidamos y manipulamos a los hijos, haciéndolos sentir culpables o a veces con una mirada amenazante. Le decimos todo con la mirada, ni una sola palabra, pero con la mirada ya los matamos completamente. Eso por un lado. Y por el otro lado, como lo mencionamos ahorita, la sobreprotección. También es una forma de control cuando queremos estar encima de ellos controlando que no les pase nada, que no me les pase nada, que no ningún mal me les suceda, que todo esté bien. Creemos que es una forma de amarlos y lo hacemos tal vez motivados por el amor, pero lastimosamente eso le hace daño a los hijos porque lo que le estamos haciendo pensar a ellos es tú no puedes, necesitas de mí. Tú no puedes hacerlo, yo tengo que hacerlo por ti. Tú no puedes lograrlo, eres pobrecito, no puedes, ven, yo te ayudo. ¿Y qué crea en esto? Pues un niño que crece así, un joven que crece así, es un joven inseguro, es un joven que le es difícil asumir los retos de la vida, porque ¿qué recibió durante su infancia, su adolescencia? No puedo, mi mamá o mi papá tienen que hacerlo por mí. Los padres protectores lo hacen con la mejor intención, pero la verdadera motivación detrás de esa sobreprotección no es el amor, sino el temor a que ellos se equivoquen, el temor a que fracasen, el temor a que eh, les pase algo malo. Y cuando lo hacemos bajo esa motivación del temor, lo que estamos haciendo es que estamos impidiendo que ellos se desarrollen, porque además sembramos temor en el corazón de ellos al tratar de que ellos pues hagan lo que uno quiera de controlarlos o de sobreprotegerlos. ¿Qué pasa en hijos con padres controladores? Pues pueden llegar a pensar cosas como estas. No importa lo que haga o diga, de todas maneras me van a gritar. De todas maneras me van a ganar un regaño. Entonces no importa lo que haga o lo que diga. Cada vez que pienso o tomo alguna decisión me critican. Igual me van a criticar por todo. Cada vez que pienso, digo, me van a criticar. Entonces se cierran y pueden llegar a pensar, no voy a compartir mis pensamientos ni mis sentimientos con nadie. Algunos tienden a pensar desde muy pequeños, me voy a ir de mi casa en cuanto pueda, cuando pueda voy a salir y me voy a ir para otro lado. Algunos sienten que ningún error es perdonado, que no se les perdona lo que han hecho, no se olvida tampoco sus errores, sino que están remarcándoselos constantemente. Piensan que no hay manera alguna de poder complacer a los papás, entonces ¿para qué lo intentan? Hasta piensan esto, ¿podrán algún día aceptarme mis padres tal como soy? Y muchos de ellos tienen un sentimiento de fracaso en sus corazones, se sienten fracasados. Ejemplo bíblico, tenemos un ejemplo también en la Biblia, el rey Saúl, con su hijo Jonatán. El rey Saúl fue controlador, trató de intimidar a su hijo para hacerlo alejar de David. Tanto fue el punto que intentó hasta matarlo, dice primera de Samuel 20:30 y luego el versículo 33 dice, al oír esto Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo, hijo de mala madre, eso es una grosería de una forma muy sutil, le echó una grosería, le dijo, hijo de mala madre, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Y luego más adelante dice la Biblia, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Un padre controlador. ¿Cuál es el mandato de la Biblia para los padres controladores? Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Y eso es lo que hacemos cuando ejercemos un control, sí, desorbitado, un control excesivo o una sobreprotección. Eso es lo que creemos en nuestros hijos. Y creamos a través de esas tres paternidades que hemos visto hijos heridos, hijos rebeldes, hijos
que mienten, engañan, que desobedecen, o hijos ensimismados allá con una tristeza en lo profundo de su corazón que no comparten con nadie, con eh, depresiones, agotamientos, incapacidad para enfrentar la adversidad, mal humor, etcétera, porque tal vez esta es la forma en que hemos estado desarrollando nuestra paternidad. Pero no todo es malo. Hay una forma efectiva, la paternidad efectiva, que es la mejor, es la que tiene un equilibrio sano entre la aceptación y la responsabilidad. Aman a sus hijos y les hacen sentir que son amados, pero también tienen reglas, normas y exigencias que piden cumplir. ¿Cómo lo hacen? Bajo el amor. Bajo el amor exigen, bajo el amor enseñan, bajo el amor demandan que sus hijos hagan lo que es correcto. Esa es la forma correcta que debemos ejercer nuestra paternidad, amando altamente a nuestros hijos y también altamente exigiéndoles ser responsables por sus actitudes y situaciones. Los padres efectivos son como los padres de Salomón, quienes lo amaron y le enseñaron los caminos de Dios. Miren lo que dice Proverbios acerca de Salomón. Salomón mismo dijo esto en Proverbios 4:3-4. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Esa es la maternidad que tenemos que empezar a ejercer, donde amamos, donde cumplimos lo que veíamos ahorita, esta imagencita, les amamos, les aceptamos, les apreciamos, les brindamos afecto, dedicamos tiempo a ellos y sobre eso les exigimos, les pedimos, ejercemos nuestra autoridad con amor y establecemos reglas y normas claras que ellos entiendan y que puedan cumplir. Si no cumplen, pues asuman las consecuencias de eso. ¿Vale? ¿Algo más? Continuamos ahí. Continuamos. Por eso, nosotros tenemos que entender la importancia de la disciplina y la corrección, porque aquí tal vez hemos malinterpretado un poco estos términos de disciplina y corrección. Y hemos pensado que la disciplina solamente es los castigos que le damos a nuestros hijos cuando se equivocan, porque hacen algo mal. La disciplina en la Biblia tiene dos connotaciones, una es entrenamiento y la otra es corrección. La disciplina es, en primer lugar, como yo entreno a mis hijos para la vida. ¿Saben que la disciplina, esa palabra, tiene como su misma raíz en la palabra discípulo? ¿Y qué hace uno con un discípulo? Lo entrena y lo enseña para que avance en su vida. Los primeros discípulos que tú tienes en tu casa son tus hijos. A ellos es a quien tú tienes que estar invirtiendo para entrenarlos para la vida. ¿Y cómo los entrenamos para la vida? Pues obviamente bajo el amor, pero bajo enseñándoles hábitos y responsabilidades que ellos tengan que cumplir y ejercer, poniéndoles límites, poniéndoles parámetros que ellos tengan que hacer, lo estamos entrenando para la vida. No lo hacemos por molestarle la vida, por cansarlos, por ser los papás cansones o lo que sea, sino lo hacemos por amor, porque los estamos entrenando para lo que viene más adelante. Pero también tenemos que entender que la corrección no es igual al castigo, que es diferente. Corregir a castigar. ¿Por qué? Porque la corrección, como su nombre lo indica, lo que pretende es corregir una acción, corregir un comportamiento, corregir una actitud, corregir las decisiones, corregir algo que está mal, mientras que el castigo lo único que pretende es traer un dolor o Un juicio un juicio sobre algo que se hizo mal, pero no implica necesariamente que se corrija. que se corrija o restaure. Por eso tenemos que cambiar y no volvernos padres que castigan, sino padres que corrigen. Y para corregir, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar, hay que enseñar, hay que decir por qué esta es la consecuencia, por qué estoy dándote esto, te equivocaste en esto, estas son las consecuencias de tu equivocación y lo hacemos por amor, Ujú. ¿sí? Entonces, entrenamos a través de la disciplina, pero también corregimos a través de la disciplina. Y aquí es interesante porque muchos se preguntarán, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo es la forma de corregir? Me han hablado que la varita, que la correa, que la chancla, que el palo con la puntilla, no sé, cosas tan tremendas que uno pueda escuchar. Pero ¿cuál es la forma correcta o cuál es la forma bíblica de corregir a nuestros hijos? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Entonces encontramos que la Biblia sí nos habla de una vara, pero esa vara debe ser ejercida
de la forma como Dios mismo ejerce su disciplina sobre nosotros. Cuando uno ve la historia del pueblo de Dios, Dios con su pueblo Israel, uno ve que Dios siempre advertía, daba primero unas enseñanzas, esperaba que el pueblo la cumplía. Cuando el pueblo estaba en desobediencia, advertía, denunciaba sus equivocaciones, y si ya no había cambio en esto, venía un juicio de Dios y una corrección de parte de Dios para el pueblo. Es la misma forma en que ejercemos nosotros la autoridad. Estamos llamados a no maltratar a nuestros hijos. La corrección para nosotros no debe ser maltrato a nuestros hijos, porque es que yo soy el papá y tengo derecho a pegarle, a maltratarle, a golpearle para que se corrija, porque lastimosamente muchos han herido y maltratado a sus hijos, pero eso no ha cambiado nada en la conducta, en la forma de ser, dentro de sus corazones, en lo que viven. Entonces la corrección se debe trabajar primero con amor, con enseñanza, con advertencias y con consecuencias que son claras para ellos cuando se equivocan. Cuando no lo hacen, pues esas consecuencias se tienen que ejecutar y no volverse amenaza solamente. Te amenazo de que te va a quitar eso, te amenazo de que te voy a hacer esto y finalmente no cumplo, estoy perdiendo autoridad frente a ellos. Pero si las consecuencias se dicen, hay que cumplirlas para que ellos entiendan. Esto es por mi bien y que se les pueda explicar a ellos por qué se les está corrigiendo. La varita que enseña la Biblia, porque la Biblia habla de la vara de la corrección en el libro de Proverbios en varios momentos, viene a ser como un elemento ya extremo ante una desobediencia que no ha sido corregida de otras maneras. Y no es un castigo que venga a ser con violencia o con eh, fuerza excesiva, sino que tiene que ser aplicado con prudencia, con amor, simplemente para hacerles entender. Esto es obviamente para los niños pequeños, estamos hablando de chicos adolescentes, para los niños pequeños, que les haga entender que ese dolorcito que pueda sentir en su colita por un momento le va a guardar de situaciones difíciles más adelante en su vida. Entonces así es la forma en que ejercemos la corrección con la varita, pero ya eso es cuando es una desobediencia que ha transgredido los demás límites de consecuencia, que no ha sido corregida de otra forma. Se tiene que llegar a ese punto, de hacer la varita con amor, con cuidado, con prudencia, para no herirlos y lastimarlos, porque nunca el castigo eh, tiene que ser de tal forma que deje moretones, por ejemplo, en nuestros hijos, o que hagan que nuestros hijos queden con laceraciones, cortadas, hematomas, o golpearle su cabeza, jalar sus cabellos, dar puñetazos, sacudirlos violentamente, lastimarles algo. No, esa no es la corrección bíblica. La Biblia nunca nos va a llamar a que nosotros maltratemos a nuestros hijos, ni nos aprovechemos de nuestra posición de autoridad para maltratarles y para dañarles. No, debe ser ejercida con amor y con cuidado en casos extremos donde no se ha podido corregir ciertas actitudes o ciertas acciones por otros medios. Así es que en este punto nosotros podemos ver siempre como una tendencia, y es que si pudimos ver y si podemos observar como el efecto progresivo que tuvo esta charla, desde dónde comenzamos y a dónde vamos, a dónde concluimos. Primero se inicia con toda una relación, con el desarrollo de una relación, y eso es lo que nos permite ejercer una disciplina y una corrección en nuestros hijos. El problema es que nosotros estamos siempre empezando y siempre solamente trabajando en la disciplina y en la corrección, y está en el castigo, sin haber procurado y sin haber trabajado y sin haber gestionado todo lo demás, todo lo anterior que me va a proveer a mí un clima satisfactorio para poder disciplinar y corregir como es debido. Así es que nos enseñaron, esto es propio de nuestra cultura, es como fuimos enseñados, no fuimos enseñados tanto así en esta manera bíblica, sino
esa era la base en la casa, o sea, si la hace, la paga y ya, y lleve porque yo mando y listo. Eh, pero resulta que no, si hay todo un trabajo por desarrollar antes. Y como dice ahí, bueno, si disciplina quiere decir que yo disipulo, uno para ser un discípulo debe ser, para hacer discípulo debe ser un maestro. Y para ser un maestro, pues debe poder modelar, debe poder enseñar. Y a veces solamente queremos demandar los buenos comportamientos, las buenas actitudes, queremos demandar y demandar de nuestros hijos, pero nosotros no estamos dispuestos a darles, a enseñarles, a modelarles. Entonces, esto es para que veamos que esto tiene, sí requiere todo un trabajo anterior y que podamos, antes de estar eh, castigando y enjuiciando a nuestros hijos, debemos primero revisar nuestro corazón, debemos primero revisar nuestro estilo, qué está pasando, como veíamos ahí los frutos, cómo son los hijos frente a tal determinada estilo de crianza. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Primero, revisémonos nosotros primero, qué clase de paternidad estoy ejerciendo que está generando este tipo de actitud en mi hijo. Quizás debo comenzar por trabajar en mí para ahí sí poder ponerme en la disciplina y en la corrección. ¿Sí? Esto no es algo que solamente sea una responsabilidad de los hijos obedecer y ya, sino es como todo un trabajo. Y por supuesto, algo muy importante que debemos tener en cuenta aquí y que nosotros como gente que trabajamos con niños, con jóvenes, con adolescentes, vemos como una problemática muy constante en medio de las familias, es el desacuerdo que hay entre padre y madre. Eh, como vimos, hay unos tipos de paternidad, estar permisivo, el negligente, el controlador y el efectivo. En las crianzas, en las casas, eh, puede que un padre tenga un estilo de crianza y la madre tenga el otro estilo de crianza. Esto es, esto es así porque, pues, naturalmente fueron criados de maneras diferentes y son mundos diferentes, pero es aquí donde se hace necesario un trabajo muy insistente en poder ponerse de acuerdo. La mayoría de casas tienen problemas con sus hijos porque ellos han podido ver que sus padres están divididos. Entonces, papá es el que me alcahuetea y mamá es la mala del paseo. Este es el común denominador. Papá es el alcahueta, papá es el chévere, el bacano y mamá es la policía mala. Em, Generalmente esto casi siempre recae sobre la mamá, sobre el hecho de corregir, de instruir, de disciplinar. Vaya, mija, usted, vaya, dígale, vaya, hable, vaya, sí, es como si eso solamente dependiera o estuviera en manos de la mamá, aun cuando la mamá también trabaje y todo, siempre hay como una responsabilidad mayor sobre ella y esto es un total desbalance porque es una responsabilidad completamente de los dos y los dos deben poder hacerse cargo y ser responsables frente a a la crianza, a la paternidad y cómo poder antes poder estar de acuerdo. Para que haya una disciplina y para que haya corrección, deben haber primero, como decía mi amor, las normas, los límites, las reglas que toda casa debe tener, porque eso es lo que lo protege a nuestros hijos. Pero si la mamá tiene unas reglas y el papá tiene otras reglas, pues va a ser muy complicado para los hijos poder leer un mensaje correcto y poder establecer una rutina de vida saludable. Entonces, sí debe haber primero un buen trabajo en que ambos padres tengan los mismos acuerdos, las mismas reglas, las mismas consecuencias de las rupturas de las reglas.
Esto es muy importante porque de lo contrario, pues hacemos el desorden que hemos podido nosotros ver en medio de todos los casos que vemos. Esto es algo que muy insistentemente se ve, es el común denominador. Sí, entonces hay que estar de acuerdo, en unidad, para ejercer una paternidad efectiva y que transforme la vida de nuestros hijos. Finalizamos con esto, oración. Sin lugar a dudas, todo esto tendrá sentido si podemos delante de Dios decir, Señor, necesitamos tu ayuda. La Biblia dice en Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. ¿Y cuántos aquí pueden levantar la mano y decir, yo necesito sabiduría de parte de Dios para hacer su voluntad, para ser un buen padre? Necesito ayuda del Señor para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Necesitamos pedirle a Dios su ayuda, su sabiduría y su bendición en medio de todo esto. Amén. Esto es importante entenderlo porque si tenemos en mente que no estamos solos en esto, que Dios está de nuestro lado, que tenemos el mejor modelo, no como poner en nuestras manos la carga de ser un padre como Dios, pero sí poder inspirarnos en el modelo divino, en el modelo del Padre perfecto. Esto nos va a ayudar y nos va a dar mucha luz acerca de cómo es nuestro Padre con nosotros y así nosotros poder reproducir en muchas situaciones eh, 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 las soluciones que requiere nuestra familia, y como orábamos desde el principio, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dirija. Por eso es que se hace necesario que dependamos de Él, que dependamos de Dios. No hay como el ABC de la crianza perfecta, porque ninguno lo vamos a poder ser, pero es poder descansar en la gracia de que Dios está de nuestra parte, está de nuestro lado, es nos dar la sabiduría necesaria para poder conducirnos como los padres que Dios quiere que seamos. Amén. Gracias, mi amor. Así es. Bueno, queremos ahorita abrir unos minutos si hay alguna pregunta. Alguien preguntaba que si esta enseñanza queda grabada. Sí, así es. Vamos a subirla en los próximos días a nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso a ella y compartirla también si así lo desean. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta allí que podamos tener en el chat? ¿Alguna inquietud, interrogante que podamos resolver? Si no hay, entonces sí quisiéramos aprovechar estos minutos que nos restan para orar por nuestros hijos, para orar y bendecir. Primero orar por nosotros como padres pidiendo sabiduría de parte del Señor para que nos ayude. Y segundo, orar bendiciendo, bendecir la vida de nuestros hijos para que el Señor sea orando en ellos. Amén. Entonces, si me preguntan, entonces vamos a orar. Y yo quisiera que allí donde tú estás te dispongas para que oremos. Oremos por todo esto que hemos hablado. Y lo primero, Padre, que queremos hoy orar al acercarnos a ti, Señor, es que Dios, tú nos bendigas y nos ayudes a ser buenos padres como tú lo eres. Ayúdanos a aprender de ti, que eres el buen papá. Ayúdanos a aprender de ti, Señor, que eres el buen padre, que no eres un padre ausente, no eres un padre permisivo, tampoco no eres un padre controlador, eres un padre perfecto, Señor, que nos ayudas, que nos amas y nos apruebas y nos aceptas con todo lo que somos, Señor, pero también un Padre que nos exige, que pone reglas, normas y nos hace responsables, Señor. Así ayúdanos a ejercer nuestra paternidad, Dios. Ayúdanos a ser padres conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros hijos, a invertir, Señor, tiempo, Señor, a invertir momentos para hablarles, Señor, para elogiarles, para demostrarles nuestro afecto, para compartir con ellos, Señor, que a través del amor podamos hacerlos sentir seguros, Señor, valiosos, importantes, Dios, y que sobre esa base del amor podamos construir, Señor, también la autoridad, Señor, la responsabilidad, Dios, y entrenarlos para la vida, Señor. Hoy oramos por nuestros hijos, oramos bendiciendo la vida de nuestros hijos, y allí donde tú estás, bendice a tus hijos, bendice con tus palabras la vida de tus hijos. Hoy oramos y te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que bendigas a cada uno de nuestros hijos, desde el más pequeño hasta el más grande,
de Dios, que sobre ellos esté tu gracia, que tú los cuides y los guardes, que sus corazones estén guardados por ti, que Dios, tú estés revelándote a la vida de ellos, Señor, para que ellos te conozcan a ti como el Salvador de sus almas, el Señor de sus vidas, el Redentor de todo su ser, Padre, que tú, Señor, te reveles a ellos. Ayúdanos a nosotros a guiarles con el Evangelio a tu verdad, Señor. Padre, que nuestros hijos sean guardados del mal, Señor, que cualquier herida que haya en sus corazones, Señor, sea sanada por el poder de tu Espíritu, Señor. Tú sana, Señor, las heridas que tal vez nosotros hemos causado. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a restaurarles, a sanarles, Señor, y a que nuestros hijos crezcan, Señor. Padre, con bases sólidas en ti, pero con la seguridad del amor que viene de ti, que los hace a ellos valiosos y fuertes para enfrentar cualquier situación. Y bendecimos la vida de los hijos de los hermanos aquí presentes, Señor. En cada situación particular, lo que estén viviendo, Padre, allí, Señor, interven. Tú, Señor, trae Dios tu mano para intervenir y sanar y restaurar y rescatar y salvar, Señor, y hacer cosas poderosas. Creemos que nuestros hijos, Señor, Padre, son esas flechas que van a dar en el blanco de tu voluntad. Creemos que nuestros hijos han nacido para bendición y no para maldición. Creemos, Señor, que como lo has prometido, tu Espíritu también estará sobre nuestros hijos para guiarles, para convencerles, para enseñarles. Padre, gracias, Señor. Gracias, hoy los bendecimos y hoy oramos, Padre, porque veremos la transformación en nuestras familias, en nuestros hogares y veremos hijos que se levantan como árboles frondosos, Dios, para dar fruto, Señor, para honrarte, Señor, y para hacer tu voluntad. Gracias, gracias por estos tiempos, este tiempo que hemos compartido, Señor. Te bendecimos y te pedimos que nos sigas guardando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí Diego nos pregunta un consejo cuando de pronto los hijos están en la adolescencia y no se trabajó esto en la niñez. Bueno, cuando ya los hijos están grandes, adolescentes, hay que empezar a invertir en el amor. No cree que ya con ellos ya esa parte pasó, pero no, es empezar a compartir tiempos en donde ellos se sientan importantes por lo que son y no por lo que hacen. Es decir, donde empecemos a compartir espacios con ellos en donde nos interesamos por ellos, más allá de sus actividades, más allá de lo que ellos puedan hacer, lo que estén invirtiendo su tiempo, es interesarnos por ellos, compartir con ellos, momentos con ellos que les gusten, en cosas que ellos disfruten, en cosas que ellos agradan. Al compartir eso, restauramos la relación y sobre la base de la relación estamos edificando para poder hacerles sentir amados, hacerles sentir apreciados, importantes, y luego sí, sobre esa base, las reglas y las normas serán más fáciles de llevar. Un aspecto fundamental en esto es confiar y tener la certeza de que mm, nunca es tarde, de que, mira, tenemos la ayuda sobrenatural de nuestro Dios y en eso es que descansamos. Entonces puede ser que nos cueste un poco más porque hemos tenido que, tenemos que corregir y enderezar una senda que lleva mucho tiempo, pero sí se puede, como dice mi amor. Primero comenzar con la relación, con fortalecimiento de la relación, más que con las reglas y las normas de la casa, que es básicamente lo que los exasperan, poder tomarse un muy buen tiempo para invertir en su relación. Por supuesto, el tema ya con los adolescentes y los más grandes, pues no incluyen varita ni nada de estas cosas, sino ya sobre las negociaciones, los privilegios que se otorgan. Las consecuencias deben ser más naturales, consecuencias naturales que se dan a partir de sus malas decisiones, porque ya ahí no hay tanto de esto que se ve con los niños, que uno puede como ser más creativo con estas cosas. Con ellos toca mucho con la forma natural en la que se está dando la situación, y nunca tratar de castigar o corregir con sus responsabilidades. Por ejemplo, bueno, hiciste esto, entonces por eso tienes que lavar la loza un mes. Cosas como esas, que son cosas que siempre van a tener que desarrollar durante su vida, no deben ser conectadas como un castigo o como una forma de reprimenda,
sino que puedan negociar siempre sobre los privilegios que les han dado. Esta es la manera como más efectiva de tratar con los adolescentes en cuanto a poder sostener una relación, pero al mismo tiempo manejar límites de crianza. Así es. Bueno, esperamos que les hayamos podido responder la pregunta, Diego. Y familia, gracias por su tiempo, su disposición en estos minutos. Gracias por estar allí atentos. Que Dios les bendiga. Esperamos seguir invirtiendo en estos temas tan importantes para nuestra paternidad. Dios mediante el próximo mes de julio estaremos anunciando nuevamente cuándo será nuestro siguiente conversatorio, un tema más para seguir enriqueciéndonos en este aspecto del llamado que Dios nos ha hecho como padres para bendecir a nuestros hijos. Amén. Que Dios les Por bendiga. supuesto, bueno, no, no sobra decir que estamos para servirles, estamos a la orden, usted no tiene que esperar un mes para que nos veamos Sí, en sí, un sí, total. conversatorio para hablar de alguna situación que le preocupa o lo que sea, alguna inquietud, pues usted nos ve allá en la iglesia, podemos, estamos para servirles. Por supuesto, Estamos, así porque es. temas como este, por ejemplo, tienen mucha tela para cortar, es algo que podemos abarcar aquí a grandes rasgos, pero si quiere profundizar en alguna cosa, estamos a la orden. Así es, familia. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Dios mediante, mañana nos veremos en nuestros servicios en la iglesia. Dios les guarde y estamos atentos a cualquier cosa. Amén. Un abrazo.